con ustedes este espacio para platicarles un poco de este tema de lo que es la metafotónica, que es obviamente a lo que me dedico, con la pequeña introducción que se hizo, más o menos de lo que hacemos aquí en nuestro grupo. Eh, la plática, si les advierto, es un tanto más de divulgación. No esperen ver muchas ecuaciones ni cosas aburridas. La intención es que vean muchos conceptos, aplicaciones y se emocionen tanto como nosotros nos emocionamos al hacer esto, para que si gustan nuevamente hacer colaboraciones, proyectos, quieren venir a preguntar, ver qué es lo que hacemos, esa es la intención de que podamos promover qué es lo que hacemos y sobre todo algo que les puede interesar. Entonces, antes de empezar, pues permítanme platicarles de dónde vengo, desde dónde les transmito, que es desde CICESE. CICESE es un centro CONACYT, es uno de los 29 centros CONACYT, es el más grande de los centros CONACYT y significa, bueno, CICESE es Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Su nombre lo dice, está en Ensenada, en Baja California, la unidad principal. Está muy cerca de la frontera con Estados Unidos, en San Diego. Y tiene tres unidades foráneas, una en La Paz, otra en Tepic, en Nayarit, y la de aquí de Monterrey, la unidad foránea de Monterrey, o la UFM, como la conocemos nosotros. Estamos localizados en el PIT, en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey. Estamos pegados al aeropuerto. No sé si todos lo conozcan el PIT, insisto, estamos pegados al aeropuerto, la universidad, la UNI tiene también hay un par de edificios. Estamos ahí en la vía rápida al aeropuerto. Entonces, es una foto de la fachada de nuestro edificio y pues desde aquí les estoy transmitiendo para presentarles este seminario. Entonces, si algún día tienen curiosidad de venir a visitar un centro CONACYT, aquí en el parque habemos 6 centros CONACYT, entre ellos estamos nosotros, CICESE, y pueden venir a ver parte de lo que se hace en este macrocosmos de CICESE. CICESE es muy grande, muy grande, son varias divisiones. Pero aquí en la unidad Monterrey tenemos áreas específicas, que es la parte de nanoóptica, de dispositivos médicos y la parte de optomecatrónica. Entonces, insisto, si les interesa, pueden venir a visitarnos cuando quieran. Somos un centro público, entonces pueden pasar a visitarnos. Y bueno, para empezar esta plática, para motivarlo un poco, creo que es bien sabido por todos nosotros y, pues en general por la sociedad, ¿no? Que es la ciencia y el desarrollo tecnológico, pues lo que ha permitido que la humanidad evolucione como tal de manera cognitiva. Ustedes sabrán, ¿no? Desde conocimientos ancestrales que podíamos observar las estrellas a través de observatorios en las pirámides, podían predecir eclipses, etcétera, la misma creación de los números en estas épocas muy ancestrales, hace más de 3, 4 mil años, que ya el hombre está organizado como sociedad, obviamente ha acumulado conocimiento, y el conocimiento, aunado a las necesidades, va generando la tecnología, ¿no? Para poder comprender nuestra naturaleza. Y eso nos ha llevado a desarrollos tecnológicos que hoy en día son, pues vaya, si le preguntáramos a una persona que vivió hace 200 años, nos diría, están locos, eso es absurdo de poder hacer digamos, los microchips que tal vez ni siquiera pudieran imaginar para qué servirían, robots que ya son autónomos, etcétera. Todo esto es lo que nos ha permitido, insisto, desarrollarnos como sociedad, lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la generación del conocimiento. Dentro de estas ciencias, pues una de ellas, de las ciencias físicas, es la óptica, que probablemente, o desde mi punto de vista, y tal vez esté sesgado porque es parte de mi labor, pero seguramente la óptica es una de las ramas de la ciencia por estar en el entorno de la física aplicada que nos ha permitido tener mayor número de desarrollos tecnológicos. Desde hace mucho tiempo, desde crear lentes, espejos, los telescopios, los microscopios, en fin, demasiados elementos que nos han permitido conocer nuestro macrocosmos y el microcosmos, y a llevarnos a cosas más sofisticadas como los láseres, lentes intraoculares, fibras ópticas. Digo, hoy en día podemos comunicarnos. Esta transmisión es gracias a una invención de la rama de la óptica, que son las fibras ópticas, ¿no? Que es el medio por el cual se puede transmitir la información.
incluso hasta en la moda, ¿no? En el diseño de prendas, etcétera. La óptica ha estado muy, muy ligada en todo el desarrollo científico y tecnológico. La óptica, pues, tal cual se define como esta área de la ciencia que, pues, estudia la interacción de la luz y sus propiedades con la materia. Es decir, vamos a ver qué pasa si yo ilumino un objeto con luz. Y luz, entiéndase, no la, como vulgarmente decimos, no apaga la luz. La expresión es correcta, pero cuando decimos voy a apagar el recibo de la luz, ahí es donde estamos incorrectos, ¿no? Pagamos la electricidad, pero la luz es todo lo que podemos ver. Entonces, todo lo que vemos, cómo puede interactuar la luz con la materia, eso es lo que estudia la óptica. Y dentro de todo este mar de desarrollos tecnológicos, en años recientes, a partir de más o menos de 1980, empieza un boom cuando aparecen los piezoeléctricos, los pequeños motores que son de un control tan preciso que llegan a escalas nanométricas, que aparece la denominada nanotecnología. ¿Qué es la nanotecnología? Pues igual es una rama del conocimiento humano que se encarga de producir, caracterizar, diseñar y pues obviamente también aplicar estructuras, dispositivos o sistemas, pero que son de escala nanométrica, o sea, son muy, muy diminutos. Es toda una ciencia, ¿por qué? Porque es conocimiento, se ha abierto fronteras de la ciencia que no conocíamos hace 50 años, desconocíamos todo el mundo que estaba a esta escala, podíamos imaginarlo, ¿no? Había modelos y que persisten modelos atómicos, hay muchas ideas que fueron formuladas en nuestra cabeza, pero hoy en día ya son tangibles y más aún las tenemos en dispositivos que utilizamos comúnmente. Entonces, la nanotecnología, esta área tan reciente de la historia de la ciencia, porque muchos me pueden decir, ya tiene 30 años o más de 30 años, pero en lo que es la historia de la humanidad, de la física per se, pues es nada, es muy poquito tiempo. Entonces, hay demasiado por conocer aún para que podamos entender qué es un nanómetro, que es el 1 por 10 a la menos 9 metros. Eso no nos dice mucho, pero por ejemplo, un cabello humano, un cabello de ustedes que tienen, en promedio tiene un espesor, en su diámetro, es de alrededor de 100 micras, de 100 micrómetros. Si ustedes lo parten en 1000 pedacitos, van a tener 100 nanómetros. Entonces, partan un cabello 1000 veces y más o menos estamos en el orden de 100 nanómetros, que es del orden de que un dispositivo nanométrico del orden del que estamos hablando, ¿no? De lo que van a ver a continuación, para que se den una idea de lo pequeño que estamos entendiendo la interacción de la luz con la materia. Y lo digo porque efectivamente la física, las leyes de la física que antes conocíamos, pues cambian. No deja de ser física, pero sí, o las leyes no dejan de ser leyes, pero su aplicación y las implicaciones, sobre todo, que esto tiene, van a ser diferentes a las que conocíamos, insisto, hasta hace no más de 70 años, lo cual es bastante alentador, ¿no? El poder saber estudiar esto. Entonces, pues precisamente al tratar de estudiar cómo interactúa la luz con estas nanoestructuras o con estos dispositivos, estas escalas, es que surge la denominada nanoóptica. Es decir, nuevamente es la óptica, la que va a estudiar la interacción y control de la luz con la materia, pero a escala nanométrica. Insisto, ya estas escalas cambia todo lo que conocemos de nuestro mundo macroscópico. Y esto nos ha permitido generar un conocimiento tan amplio y tan vasto que se ha desarrollado esta área de la nanoóptica. Esto nos ha llevado pues a desarrollar instrumentos que a través de láseres, de microscopios electrónicos, combinándolo con ciencia de materiales, que podemos desarrollar, digamos, estructuras muy pequeñas de formas tan precisas que van a hacer que la luz la podamos manipular de una manera que no podíamos concebir, que nuestros dispositivos macroscópicos no nos permitían hacer.
Sí, o sea, desde hacer lentes, estructuras para cambiar polarización, estructurar la luz, etcétera. E incluso hasta láseres. Esta imagen de acá, esto es un láser nanométrico, o sea, si checan las dimensiones, tiene 500 nanómetros. O sea, esto es un láser tan pequeñito y está sobre un sustrato. Esta imagen que ven por aquí abajo, espero que estén viendo mi puntero. Si no, déjenme poner aquí más fácil. Esta imagen de acá, esto es un láser de escalas nanométricas. Y todo esto ya lo podemos hacer gracias al desarrollo nuevamente de esta área de la nanóptica. Para esto, pues les acabo de decir un punto fundamental que es combinar el área de materiales, de la ciencia de materiales, con la óptica para crear los denominados metamateriales. ¿Qué es un metamaterial? Pues básicamente es un material que al ser estructurado, en caso de la nanotecnología, al ser nanoestructurado, va a adquirir propiedades ópticas que son diferentes a las que tendría el material de manera intrínseca. ¿Qué quiero decir con todo esto? Voy a ponerles un pequeño ejemplo de lo que es un metamaterial, para que vayamos entendiendo qué es un metamaterial óptico. Un metamaterial, imaginemos estos neumáticos. Nosotros en los carros convencionales tenemos que está el rin, encima está la llanta y vulgarmente, como decimos, le echamos aire a una presión determinada y entonces vamos a poder rodar. Sin embargo, y esto pues está hecho de caucho, ¿no? De este plástico, de este polímero muy denso, que tiene una cierta flexibilidad, viscosidad, etcétera, pero hay que ponerle aire para que pueda tener la presión adecuada y poder rodar en esta llanta. Sin embargo, si nosotros el mismo caucho, el material, lo estructuramos, es decir, le cambiamos la forma, solo por cambiar la forma, vamos a eliminar el hecho de que requiera aire y entonces vamos a poder tener la misma funcionalidad con el mismo material, pero ahora este material le hemos agregado una componente extra, es una propiedad extra que es la resistencia mecánica, que antes solo lográbamos con aire, bueno, simplemente por estructurarlo, por darle una forma muy específica al material, vamos a poder añadirle esas propiedades. Esto es a lo que me refiero. El caucho por sí solo no tiene la propiedad de mecánica para soportar una gran presión, pero al estructurarlo le estamos añadiendo propiedades. Pues lo mismo sucede con los metamateriales ópticos. Este es un ejemplo. El oro, el oro como lo conocemos, pues es desde color dorado, valga la redundancia, de ahí su nombre. Este color amarillo característico del oro, este oro metálico, que lo vemos en la joyería, lo vemos, el color siempre va a ser el mismo, ¿no? Luego se empieza a opacar, nada más lo limpiamos y vuelve a estar de color dorado. Esta imagen del medio corresponde a una película delgada de oro, es decir, sobre un sustrato, digamos un pedazo de vidrio, se deposita una película de unos, este es de 30 nanómetros de espesor, 30 nanómetros hacia arriba, de oro, y lo seguimos viendo amarillo. Es decir, pues no hay nada nuevo. Sin embargo, la imagen de la derecha, ustedes seguramente no me creerán que eso es oro. Esto es oro, son nanoalambres de oro. Estos tienen espesores de 30, 40, 50, 60 y 70 nanómetros, así en ese orden, de izquierda a derecha. Y evidentemente los colores ya no son amarillos, no se parecen nada al amarillo. El primero es un color verde, no sé si se alcanza a ver, es un verde oscuro. Después empieza a verse ya más de un tono rojo, rosa, hasta que empieza a hacerse de color blanco porque ya se están mezclando varios colores. Si este nanoalambre lo empezamos a crecer todavía más, en algún momento vamos a empezar a verlo nuevamente de color amarillo. Es decir, esa propiedad óptica del oro, o sea, el oro no dejó de ser oro, pero solamente por estructurarlo de una manera muy pequeña, le cambiamos su respuesta óptica. Eso es a grosso modo un metamaterial óptico, aquel que al modificar su estructura lo podemos cambiar sus propiedades ópticas. Es decir, la interacción de la luz con la materia, pues ya se tiene que estudiar de otra forma, porque evidentemente yo mandé luz blanca y yo esperaría que absorbiera toda la luz para que me refleje un color amarillo, pues de color tan peculiar. Y aquí esta escala ya no. Entonces, ¿qué sucedió? Eso es lo que se estudia dentro de la nanoóptica. Específicamente, la interacción de la luz con metamateriales ópticos ha dado pie a esta nueva rama, que es la metafotónica. ¿Qué es la metafotónica? Pues no es nada más casualidad del nombre.
tiene la razón de ser, el prefijo meta significa más allá. Entonces, la metafotónica tal cual es más allá de la fotónica. La fotónica, antes debo de decirles, es el área de la óptica, es una subrama, digamos, de la óptica, que va a estudiar la interacción de la luz de la materia, pero a través de un punto de vista cuántico o semiclásico, es decir, vamos a tener la interacción de fotones, la luz como fotones y también como ondas desde un punto de vista semiclásico con la materia. Entonces, eso es la metafotónica, o sea, cómo vamos a estudiar la interacción de la luz desde ese punto de vista cuantizado. También cabe decir que nosotros utilizamos modelos no cuánticos de todo lo que van a ver, pero es la interacción de eso con los metamateriales. Y curiosamente cae con este nombre, ¿no? De la metafotónica, más allá de la fotónica convencional. Y esta área sí es completamente nueva. Les puedo decir, el primer artículo académico que surgió o sugirió este nombre fue en el 2011. Entonces no tenemos más de 10, 11 años. Bueno, ahorita ya tenemos 11 años que salió el primer artículo donde mencionaban este nombre. Y a partir más o menos del 2016, 17 fue que empezó a ganar ya más fuerza este nombre y de lo que se trata esta área ahora de la óptica, pues es estudiar precisamente la interacción de la luz con los metamateriales ópticos, considerando interacciones tanto eléctricas como magnéticas. Recordemos que la luz es un campo electromagnético, entonces esa interacción es lo que ahora se conoce como metafotónica. Hay diferentes aplicaciones o diferentes, digamos, todavía ramas más pequeñitas que involucran la metafotónica. La más famosa probablemente es todo lo de nanoplasmónica o plasmónica simplemente, que es la interacción de la luz con metamateriales no estructurados, sobre todo con metales, para generar ondas evanescentes que se propagan en las superficies justamente de los metales a escala nanométrica. Y nos permite esto diseñar circuitos, sensores, etcétera. Esta área es la más desarrollada, la nanoplasmónica. También está la magnetoplasmónica, que es algo similar, pero en vez de utilizar el campo eléctrico, utilizamos las propiedades del campo, bueno, las propiedades magnéticas de la luz para poder generar nanoestructuras que resuenen plasmónicamente. Estas dos son, insisto, lo más conocido del área de la metafotónica. Pero también está la magneto-óptica, es decir, que utilizando nuevamente las propiedades magnéticas del campo eléctrico, podemos inducir cambios en las estructuras. O sea, aquí en el campo magnético es lo que nos va a permitir generar el cambio, inducir el cambio en la estructura y entonces hacer que la luz tenga un comportamiento no normal o no de lo que podríamos esperar simplemente si aplicáramos un campo magnético a un metal ya en bulto, ¿no? O grande, como les llamamos. La óptica quiral, que es básicamente estudiar la interacción de la luz con la materia con objetos con quiralidad. ¿Qué quiere decir quiralidad? Que tengan una simetría de espejo. Por ejemplo, nuestras manos son quirales. La mano izquierda respecto a la derecha, si nosotros las ponemos una sobre otra, pues tienen simetría de espejo. Pero si ponemos una sobre el dorso de la otra, pues no empatan, ¿no? Pero esa simetría de espejo son objetos quirales. Entonces, si hacemos interactuar la luz con estos objetos que tienen simetría de espejo o simetría quiral, va a tener comportamientos nuevamente atípicos, ¿no? Es decir, tenemos medios no recíprocos y esto se utiliza mucho para hacer compuertas lógicas, para hacer conmutadores, etcétera. Y todo esto a escala nanométrica. Otra área, por ejemplo, es la plexitónica. Esta es todavía más reciente y un poquito más específica. Esto sí ya es completamente cuántico, que es básicamente el acoplamiento de plasmones que andan por acá con excitones. Los excitones son básicamente, traducido de una manera normal, digamos un par electrón hueco. Cuando tenemos un semiconductor que generamos estos pares electrón hueco, bueno, eso se puede ver como un excitón. O sea, la cuantización de esos pares electrón huecos es un excitón. Lo acoplamos con un plasmón, que es el cuanto del plasma, y eso nos genera estos plexitones. Es decir, vamos a intercambiar energía o comunicación entre estructuras plasmónicas a través de estos pares electrón hueco. La espinfotónica, que es precisamente aprovechar las propiedades del spin de los fotones para poder en nanoestructuras manipular la luz y generar diferentes dispositivos. Por ejemplo, podemos encriptar información u ocultar información simplemente al modificar las estructuras. Nosotros mandamos fotones con un cierto spin, es decir, con cierta polarización,
pero por la interacción a nivel cuántico de esos fotones con las nanoestructuras es que van a poder generar estos displays, por ejemplo, ¿no? Esto es parte de lo que estudia la metafotónica, de este universo muy amplio que está ganando mucho, mucho renombre. Hay demasiado por hacer y eso es a lo que nos estamos dedicando. ¿Y qué aplicaciones hay? Me dirán, bueno, y todo esto muy padre, pero ¿para qué nos puede servir? Aquí les voy a poner, o lo que les voy a mostrar son rápidos ejemplos de lo que existe en la literatura, de dispositivos que todavía están en estado del arte, pero que ya se pueden emplear. Y todo lo que van a ver son referencias relativamente modernas, no son tan viejas. Entonces, para que vean que esto está apenas en pañales, apenas estamos empezando a ver por eso todavía está en estado del arte, o sea, todavía no tenemos dominado al 100% estos temas. Por ejemplo, este es un giroscopio magnetóptico, esto es un chip, esto es una representación, pero esto es de escala nanométrica. Este dispositivo en total, así como lo ven, no tiene más de 2 micras de longitud. Tiene resonadores nanométricos. Este anillo que ven por acá tiene un diámetro de más o menos 100 nanómetros y pegado a una guía de onda. Bueno, esta guía sí es más larga, ya en el real, pero esto nos da un giroscopio. Como ustedes sabrán, los giroscopios, todos nuestros celulares de hoy en día tienen un giroscopio, que es con lo que nos permite determinar la inclinación del celular y que sirve para los temas de GPS, para poder determinar cuántos pasos caminamos, etcétera. Los celulares de hoy en día tienen giroscopios. Pues bueno, estos son giroscopios todavía muchísimo más pequeños y que funcionan con campos magnéticos, escala nanométrica. Este de aquí, por ejemplo, es si nosotros ponemos un metamaterial plasmónico y le hacemos incidir un campo magnético, aquí está representado por un bonito imán, pero este campo magnético lo podemos excitar con una corriente eléctrica y lo que vamos a hacer es que nuestra luz presente no linealidad, es un comportamiento no lineal, es decir, mandamos luz de una frecuencia y nosotros al modular el campo magnético vamos a hacer que el doble de frecuencia, digamos, mandamos luz en el infrarrojo a 1032 nanómetros, a 1064 nanómetros, un láser convencional que está en el infrarrojo. Aplicamos un campo magnético y además del haz reflejado también en el infrarrojo, vamos a tener un segundo que está en el verde. Pero nosotros al sintonizar el campo magnético vamos a poder hacer que cambie de longitud de onda, o sea, no puede ser nada más en verde, vamos a desplazarlo tantito hacia el naranjo, tantito hacia el amarillo. Eso es lo que podemos hacer simplemente por inducir un campo magnético. Nuevamente, solo es posible si hacemos metamateriales nanoestructurados. También podemos grabar información, por ser estructuras tan pequeñas, podemos grabar información en diferentes capas. En un solo material vamos a imprimir, digamos, pequeños nanoobjetos, de manera que si nosotros cambiamos la polarización y longitud de onda incidente, es decir, cambiamos el color digamos, del láser con el que estamos iluminando, por ejemplo, un láser verde, cambiamos polarización y vemos diferentes objetos. Cambiamos a un láser amarillo, cambiamos polarización y ahora vemos otros objetos. Es decir, podemos almacenar información en objetos muy pequeños. Y bueno, aquí se muestra una imagen de que si mandamos con la luz equivocada no se ve nada. Entonces, además nos sirve para encriptar la información, ¿no? Para hacer biosensores, este es un biosensor, este es un prototipo de un biosensor que básicamente en esta pequeña película de oro, como la que les mostré hace rato, si nos vamos allá con un microscopio electrónico, obviamente abajo no lo vamos a poder ver, ni siquiera con un microscopio convencional. Tenemos que hacer uso de un microscopio electrónico para ver estas cosas tan pequeñas. Hay pequeños orificios, de manera que responden de manera plasmónica. Nosotros vamos a mandar un haz de luz, puede ser simplemente por el sol o con un láser o una lámpara y aquí va a tener este transductor que va a enviar una señal hacia la computadora y vamos a poder medir en el caso de este dispositivo alguna señal de biosensado, ¿no? Van a biosensar o a detectar agentes biológicos. De eso al final les platicaré un poco. Láseres, esto por ejemplo, este es un LED, este no es un láser, pero un LED y un láser no están muy distantes. La diferencia del LED con el láser, como ustedes sabrán, pues es simplemente la cavidad, ¿no? Que le hacemos un capacitor y entonces tenemos emisión estimulada, mientras que para un LED es emisión espontánea. Pero estos son LEDs que son extremadamente pequeños que ya están integrados. Esto es un circuito, para acá mandamos luz. En esta rejilla mandamos luz con una fibra óptica, se va a propagar por esta estructura, se focaliza y esto va a hacer que se active nuestro LED y este LED va a emitir luz de otro color,
Digamos, esto tal vez se acciona con luz roja y el LED va a emitir luz verde, ¿sale? Esto es un LED, esto está integrado, este trabajo es muy bonito, es de Víctor Dolores, él también es mexicano, está ahorita en Eindhoven, en Holanda. Es un trabajo muy bonito que hizo un LED a estas dimensiones. No es un proceso muy pesado, pero bueno. También se tiene para aplicaciones hasta más artísticas, como son los colores estructurados. Esta imagen que ven aquí es una moneda de plata, una moneda de plata de Canadá. Estas fueron comercializadas en el 2016, si no me recuerdo, la publicación fue ya después. Pero básicamente lo que hicieron fue inscribir o a través de ablación láser, con un láser empezaron a modificar la estructura de la plata, de esta moneda de plata, hacer pequeñas ranuritas como estas, no tan precisas, porque sí son muy, muy pequeñitas, pero dependiendo del tamaño de esas ranuras, de esa forma, pues podemos sintonizar colores, que fue lo que les enseñé con los alambres de oro. Bueno, también va a funcionar para la plata, y en función de eso es que cuando se ven estas monedas, pues ya se ven de colores, ¿no? Muy bonitas estas monedas, obviamente son de colección, porque estas hay que recubrirlas, además con un material para que no se desgasten, porque son estructuras nanométricas, entonces básicamente casi casi las ven y se echan a perder, ¿no? O sea, cualquier rayón va a evitar que se vean estos colores. Pero todos estos colores nosotros los podemos predefinir, o sea, decir, no, pues yo quiero que se vea azul en esta parte de los ojos y yo quiero que el otro ojo se vea verde, pues lo puedo hacer nada más cambiando la forma, cómo cambia el metamaterial. Y dentro de este mar de aplicaciones, existe otro que es ya más específico, que es la metafotónica integrada. Es decir, vamos a integrar diferentes dispositivos, por ejemplo, todo esto que les mostré, un giroscopio, un LED, un láser, este, un sintonizador de longitudes de onda, etcétera, se pueden integrar en un solo chip. Es decir, podemos hacer algo análogo a los chips electrónicos que tenemos hoy en día para nuestros celulares, nuestras computadoras. Bueno, pues si nosotros integramos diferentes de estos dispositivos, de estos metamateriales nanoestructurados en un solo dispositivo, en un solo chip, es lo que se le conoce como la metafotonita integrada. Esta es una visión de este bonito artículo que salió en 2012, precisamente de cómo es una visualización, lo que hace 10 años se veía de cómo iba a evolucionar, y créanme, sí vamos mucho por el camino de esto de la integración de los metamateriales en un solo dispositivo para hacer diferentes operaciones. Originalmente, cuando surge la plasmónica, se dijo que esto iba a ser el boom para la computación, porque podríamos propagar señales de luz a escalas muy pequeñitas y entonces podríamos tener procesadores que no funcionaran con electrones o con corriente eléctrica, sino con luz. ¿Por qué? Porque los electrones pues, los absorben los metales, se calientan y se van fundiendo. Sus computadoras eventualmente pierden velocidad, no solo porque se van desactualizando, sino porque los pines de sus procesadores se van fundiendo, evidentemente. Es mucho calor y se van fundiendo, son muy, muy pequeñitos. Pero la luz no genera tanto calor, es muy poquito respecto a una corriente eléctrica, es muy, muy pequeñita el calentamiento térmico. Y obviamente es muchísimo más rápido el procesamiento de la información. Entonces, así se pensó que la plasmática iba a ser el boom para la computación, bueno, para computación específicamente. Pero viene el problema de hacer compatibles todos los sistemas electróopticos con los sistemas electrónicos. Entonces, algo que ya a nivel mercado, pues tiene que haber una transición y eso no va a ser tan pronto, pero de momento estamos en el camino. Pero lo que sí ya se comercializa, incluso ya son los chips o los nanochips, digamos, los circuitos metafotónicos para aplicaciones de sensado e incluso para telecomunicaciones, para lo que es el multiplexado de señales. Pues bueno, dentro de todos estos sistemas, si les quiero platicar, pues más o menos de parte de lo que hacemos acá en el grupo, es integrar nuestros metamateriales en estos chips, pero en vez de que se propague la luz por estas pistas metálicas que tienen pérdidas intrínsecas, hacemos que se propaguen por pistas o por guías de onda dieléctricas y ponemos sobre la guía dieléctrica los metamateriales. Entonces, esto nos da la manera de hacer sistemas híbridos que son fotónicos, es decir, trabajamos de manera clásica con guías de onda dieléctricas muy pequeñas y sobre de ellas ponemos los metamateriales.
y en función obviamente de la forma, de la estructura de nuestro metamaterial, es la funcionalidad que va a tener. Pero estos dispositivos, básicamente lo que se trata es tener un sustrato, digamos nuestro chip, un pequeño pedazo de vidrio, donde se graba una guía de onda, o sea, un canalito por donde se va a propagar la luz, sobre de ella el metamaterial. Entonces, con una fibra óptica, por ejemplo, mandamos luz a un extremo y a la salida vamos a medir la señal que está afectada por el metamaterial. De esta manera reducimos nuestras pérdidas por propagación y podemos integrarlos fácilmente a sistemas de biosensado y también de comunicación. Por ejemplo, estos conitos, este trabajo fue muy bonito, nos lo galardonearon, donde cambiando la forma a unos conos, digamos, son alambres con una sección transversal triangular, la luz se focaliza tan fuertemente en las puntas que si medimos la intensidad de la luz en las puntas de los alambres respecto de la que se propaga en nuestra guía de onda dieléctrica, se llega a estar hasta 10 veces. O sea, si yo mandé un watt por aquí, confinados tenemos hasta 10 watts. No estamos amplificando la señal, la estamos enfocando y es demasiado el gradiente. Esto se puede aplicar para cuestiones de biosensado, o sea, podemos tener exaltación de señales muy amplias. En este otro hacemos es la propagación de un plasmón. Aquí medimos, esto es un plasmón, por si no los conocían. Esta imagen de aquí abajo viene luz por nuestra guía de onda. Aquí está la película de oro, esta losa o loseta de oro es muy pequeñito, tiene nada más 5 micras de largo, pero solamente tiene 20 nanómetros de altura. Y aquí estas manchitas que vemos, estos lóbulos, es la intensidad de un plasmón propagándose. Por si algún día les llama la atención qué es un plasmón y cómo se ve eso, bueno, aquí les presento así se ve un plasmón. Y diferentes estructuras, ¿no? Nanolambres, etcétera, o incluso introducir nanopartículas dentro de las guías de onda para tener otras aplicaciones. Todo esto, pues, es parte de lo que hacemos y para lograr todo esto es una labor muy, muy ardua porque tenemos que diseñar, tenemos que meter muchos métodos numéricos, utilizar muchas ecuaciones, cosas muy pesadas, hacer simulaciones y después pasar a la fabricación y donde no funciona, regresar, en fin. No es tan sencillo, todavía es estado del arte todo esto, pero lo padre es que va para muchas aplicaciones. Esto es como se ve un dispositivo de estos que les acabo de demostrar ya terminado. Esta imagen siempre me falla, le tengo que poner la escala, pero básicamente este cuadrito que ven acá es vidrio, un pedazo de vidrio, bueno, este es cuarzo, y tiene 5 centímetros de largo, un espesor de 3 milímetros y un ancho de 5 milímetros. Es muy pequeñito, es un cosito. En una zona muy pequeñita, por eso tenemos este rayón aquí abajo y se lo ponemos con un plumón para decir por aquí anda la estructura, porque obviamente no lo vemos a ojo ni con microscopio, tenemos que hacer con el microscopio electrónico. Sobre de este pedazo de vidrio hay varias guías de onda. Estas líneas que ven acá son las guías de onda, estas que son largas. Y encima ponemos estos nanoalambres. Estos nanoalambres que ven por acá, cada uno tiene más o menos un espesor de 80 nanómetros y están separados entre sí algo así como 100 nanómetros. O sea, es muy pequeñito todo. Y pusimos muchos de ellos. Todos estos son procesos de fabricación muy difícil. Tomó esto varios años lograrlo y fueron muchas muestras hasta que pudimos hacerlo. Pero aquí el sustrato de vidrio pues se pega directamente a una fibra óptica. Entonces por una fibra óptica mandamos luz, nuestro láser, le mandamos la luz, sistema convencional, se propaga por nuestras vías de onda, la luz va a interactuar con los nanoalambres y a la salida con otra fibra óptica que ya está pegada acá, la conectamos a nuestro espectrómetro, a nuestro detector, lo que tengamos y vamos a poder medir. Este dispositivo está muy grande porque evidentemente para manipularlos hemos hecho muchísimo más pequeños en cosas mucho más pequeñas que la uña de un dedo, pero pues obviamente las estructuras son muy, muy, muy pequeñitas, pero los chips que hemos logrado se han sido muy, muy pequeños. Pero así es más o menos como se ve, son prototipos, evidentemente esto no es para comercializarse, todavía es para entender cómo interactúa la luz con la materia, o sea, todavía son dispositivos para entender la física antes de llegar todavía a un punto siquiera de mercado. Y me dirán, ¿y estos para qué sirven? Por ejemplo, este específicamente se puede aplicar como un sensor. Para que me entiendan cómo funciona un sensor, voy a utilizar la idea de un biosensor. Ahora que está de moda el tema de la, de la enfermedad por el coronavirus, pues vamos a meterlo en ese contexto. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra guía de onda.
que es nuestro sustrato de vidrio, y ese canal por el que les digo se va a propagar la luz. Entonces mandamos luz con nuestra fibra óptica de un lado y medimos con nuestra fibra óptica a la salida cómo se propaga la luz. Vamos a mandar luz de color blanco, o sea, que tenga todos los colores. Entonces veremos a la salida la transmisión es nuestra señal de referencia y la normalizamos y decimos este es nuestro nivel cero. Entonces pasa toda la luz. Ahora, sobre nuestra guía de onda, nuestro sustrato, vamos a poner nuestro metamaterial. Aquí nos lo representé con cositas amarillas, pero la geometría pues va a ser tan compleja como querramos dependiendo del fenómeno que querramos hacer. Y más aún, bueno, estos alambritos, como son metálicos, lo que van a hacer es absorber parte de la luz y esto se va a ver como un mínimo. En este espectro de transmisión ahora es diferente, tiene un mínimo, tiene un valle y esto está asociado a esta resonancia plasmónica. Más aún, a estos alambritos le vamos a pegar unas proteínas, que es lo que se llama funcionalización. Es un proceso relativamente fácil de poner. Lo difícil es hacer todo lo que está abajo para funcionalizarlos. Básicamente se pone en un plasma, se ioniza la superficie, se pone un líquido donde están las proteínas y estas se van a pegar. Eso es porque hay mucha afinidad electrónica entre los metales y estas proteínas. Y se pegan estas antenitas, son proteínas que se conocen como anticuerpos. Entonces, después nosotros, ¿qué pasa si ya nuestro dispositivo ya funcionalizado, le ponemos, no sé, una gota de saliva o de sangre o de mucosidad? Pensemos en que pues, para que nos midan si detectan si tenemos COVID, nos hacen nuestro raspado en la nariz. Entonces, válganme la expresión, con nuestros mocos los pegan aquí y entonces los antígenos, es decir, los viruses, si son compatibles con los anticuerpos, van a ser atraídos, entonces van a adherir. Al adherirse, lo que va a hacer es que cambian la frecuencia de resonancia de nuestro metamaterial. Y lo que va a suceder es que en la señal óptica medida, este mínimo se va a desplazar. Usualmente se desplaza hacia el rojo. Hay metamateriales que nos permiten tener un desplazamiento hacia el azul, es decir, longitudes de onda más cortas o más largas. Si es hacia el rojo es porque es longitudes de onda más largas. Entonces, la diferencia de desplazamiento entre la posición original, o sea, esta que es la línea punteada en azul, que es la original, antes de que tuviéramos el bicho, esta diferencia, este corrimiento nos va a decir si hay o no hay este antígeno anda por ahí. Y dependiendo de la amplitud de la señal, nos va a poder decir también la densidad de los antígenos. Es decir, esto es el principio de un biosensor. Es lo mismo, las pruebas que utilizan para hacer el biosensado es similar, pero todos lo hacen en vez de con un chip, lo hacen con sustancias químicas que pasan además por un dispositivo que sigue, mide fluorescencia y demás, y va a ser una medición similar a esta, pero lo hacen con reactivos químicos. Aquí no hay nada, esto es un chip. Entonces, esto es de escala muy pequeñita. Imagínense cuántos de estos sensores podríamos tener en un pequeño chip que tuviera, no sé, el tamaño de mi uña. Si sabemos que el área de todo esto es tan pequeñita, esta, por ejemplo, este completo tiene 100 micras, pero no son necesarios, tenemos que utilizar apenas una decena de estos, o menos, como estos conitos, nada más con 5 alambritos tenemos esa exaltación tan fuerte. Entonces, esto mide de no más de una micra. Entonces, imagínense cuántos chips podríamos tener o cuántos sensores tendríamos en un solo chip que midiera el tamaño de nuestra uña. Serían miles. Entonces, con una sola gota de sangre pudiéramos medir miles de enfermedades. Y obviamente a velocidad de la luz, sin tener que estar esperando que nos manden nuestra prueba de PCR hasta dentro de 24 o 72 horas, ¿no? Esto sería de inmediato. Obviamente, les repito, estamos en estado del arte, todavía no estamos llegando al punto comercial ni van a decir, no, es que Ricardo dijo que yo ya pudiera comprarme esto. No, estamos desarrollando porque para poder diseñar todo esto es desde el diseño de la guía de onda, del metamaterial, de los anticuerpos, estar modificando geometrías, es muy complejo, pero obviamente es bastante bonito. Y la intención es pasar estos sistemas o este bicho que viene acá, este dispositivo, pasarlo a un dispositivo pequeño, portátil, que eso es en lo que estamos trabajando hoy en día. ¿Por qué? Porque todo esto está a nivel laboratorio, entonces tenemos que utilizar fuentes de luz muy complejas, microscopios, computadoras. Es un sistema de laboratorio muy grande el que tenemos. Cuando quieran venir a conocerlo, este es nuevo.
que estamos terminando de montar, pero ya es nuevo, es un armatoste muy grande para poder hacer estas mediciones. Y la intención es esto, poderlo llevar a algo portátil, o sea, que en vez de que tengamos que medir la fuerza en el laboratorio, lo podamos llevar en la comodidad, no sé, de nuestra mano, incluso hasta diseñar estos dispositivos, estos chips, para que funcionen con el celular. Eso también ya hay algunos trabajos o algunos colaboradores también que están trabajando en ello. ¿Qué es lo que se viene? Pues que estos sistemas o estos sensores los podamos acoplar. Recordemos que los podemos conectar con fibras ópticas, como lo que les comentaba aquí. Entonces podemos conectarlos entre sí y tener pequeñas centrales de sensores o redes de sensores que se puedan comunicar obviamente a través de la nube. Y entonces hacer redes de sensores inteligentes. ¿Para qué? Digamos, este dispositivo yo lo conecto, digamos, tengo 3 dispositivos que conecto en un edificio. Y esos los conecto a un emisor a mi computadora, por así decirlo. Mi computadora se conecta a internet y está enlazado con sensores que tenemos en diferentes puntos de la ciudad. Y yo los diseñé los sensores para que midan, digamos, los contaminantes, específicamente, digamos, cuántas partículas de plomo hay en este momento. Entonces, y este sensor lo va a hacer, pero en vez de que tengamos las centrales que usamos hoy en día para medir la calidad del aire, es algo pequeño, es portátil, y que además lo podemos llevar, porque queremos decir, ¿sabes qué? Yo quiero medir el día de hoy cuánta contaminación hay en el norte de la ciudad, mañana me lo quiero llevar al sur, o me lo quiero llevar a todo el estado, no importa, lo podemos portar. Y todo esto se va a comunicar, obviamente, de manera a través de la nube, ¿no? Entonces, esto es precisamente hacia donde vamos, que es parte del todo el ambiente de los sensores inteligentes para el desarrollo de ciudades sustentables. Es decir, necesitamos empezar a modificar nuestra forma de pensar, nuestras tecnologías para contribuir al medio ambiente, ¿no? Al desarrollo de la sustentabilidad. Todo esto que estamos mencionando es parte de lo que hacemos, digo alguna parte, pero pues obviamente todo a través de los colaboradores, de los estudiantes que también trabajan en nuestro grupo. Les agradezco también a ellos, a Citlali, está haciendo postdoctorado aquí con el grupo. Adriana, que acaba de titularse, tengo que actualizar esta diapositiva. Adriana acaba de egresar del doctorado precisamente de la UNI, junto con el doctor Manuel, que la codirigimos. Fernando está haciendo ahorita también su doctorado con nosotros, está adscrito a la UAP. Ramsés, que es de maestría, que ya también está por terminar, él sí está en CICESE, en Ensenada. Estamos también codirigiendo su tesis, todo esto en temas vinculados con precisamente metafotónica. Y nosotros somos parte de la línea de nanoingeniería y manufactura aditiva, que es la línea de ONIMA, como la conocemos, de la maestría en ciencias en tecnologías aplicadas e integradas de CICESE. Y pues tenemos diferentes colaboraciones y hay diferentes proyectos. Si están interesados, obviamente quieren saber más de estos temas, quisieran colaborar con nosotros, dicen, oye, yo quiero parte de mis mediciones, las quiero realizar, o incluso quieren explorar temas de investigación, acérquense, el grupo está abierto, tenemos buena infraestructura, buenas conexiones, como podrán ver, y tenemos proyectos andando para también incluso financiar diversos proyectos. Como les comentaba, ya nada más para meter el gol y para terminar, somos parte de esta maestría de reciente creación de CICESE. Apenas abrió en agosto del año pasado, es la primera generación la que está en curso. Es un posgrado que está avalado en el PNPC, es decir, pueden acceder a becas de CONACYT. Es una nueva maestría, se llama así, en tecnologías avanzadas e integradas. Y el enfoque de esta maestría es el desarrollo de tecnologías para ciudades sustentables, o sea, que las puedan aplicar en el desarrollo de ciudades sustentables, no en el punto de vista ecológico, no, sino desde el punto de vista de las tecnologías. Esto incluye las líneas de nanoingeniería y manufactura aditiva, que es parte de lo que les he hablado. Digo, es más grande el grupo, o el área de nanoóptica aquí en la unidad y optomecatrónica se fusionaron para hacer esto, que es procesamiento de láser materiales y nanoingeniería. Tecnología, innovación de dispositivos interconectados, que es básicamente dispositivos médicos, que es generar protocolos de comunicación y dispositivos médicos basados en componentes electrónicos y telecomunicación. Y la parte de sistemas inteligentes y centrados en el usuario, que es básicamente
todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, computación, Big Data, etcétera, etcétera. Todos esos se combinan, el posgrado es nuevo de manera que eh, todos llevan un tronco común para que todos estén empapados de estas áreas y posteriormente van avanzando y van pudiendo mezclar materias de diferentes áreas. No pueden especializarse solo en un área, tienen que a fuerza ser multidisciplinarios para que puedan aplicar sus conocimientos al desarrollo de sistemas inteligentes para ciudades sustentables. Si les interesa, también acérquense a la página de CICES, es una nueva maestría, insisto, pero está en el PNPC, entonces también pueden acceder a beca de CONACYT. Sin más, pues les agradezco y si tienen alguna duda o pregunta, les dejo también mi correo para que se puedan contactar si tienen algo que les interesa. Y y pues bueno, quedo abierto si tienen preguntas, dudas o comentarios. Muchas gracias, doctor Limón, por su presentación. Abrimos la sección de preguntas. Si quieren hacer comentarios, hacer directamente la pregunta, pues levanten la mano. Bueno, como nadie pregunta, fíjese que estaba pensando en lo de las lentes, lo menciona un poco, ¿qué tanto puede mejorar? ¿Qué tanto se corrige lo que le llamaban la aberración con, digamos, si pensamos en estas lentes clásicas y una que se logre hacer con este tipo de metamateriales? ¿Qué ganamos con eso? ¿Quiere comentar algo al respecto? Sí, bueno, lo que se puede ganar respecto a las lentes, no traigo aquí una imagen de alguna lente. No tengo esta, pero es una lente convencional, es una lente intraocular. Las metalentes que se forman básicamente a través de estructuras o de nanoestructuras, hay de dos tipos, las que son plasmónicas o las que son dieléctricas. Cualquiera de las dos tiene la misma función. Las dieléctricas son de dimensiones más grandes, pero cuando digo más grandes son las dieléctricas son de dimensiones por ahí, así como unas 50, 100 micras. Una lente plasmónica sí puede ser de solamente unas 2 o 3 micras del tamaño total de la lente. Ahora, el asunto de las aberraciones, digo porque ahí tenemos un proyecto precisamente para discapacidad visual. El asunto de las aberraciones es muy complejo porque eso depende completamente del ojo. Y ese es el eterno problema con los lentes, que unos lentes que uno se pone van a cambiar la receta cada X tiempo porque el mismo ojo se va adaptando y va induciendo otras aberraciones. Entonces las lentes tienen que ser dinámicas. Si nosotros diseñamos una metalente simplemente para corregir esa aberración, que se puede de manera, digamos, relativamente fácil, ya hoy en día nosotros hemos hecho metalentes, de hecho Adriana, ella se diseñó metalentes para su tesis y ahora Citlali está haciendo otro tipo de metalentes. Eh, si nosotros ponemos directamente una metalente, se va a reducir la transmisión de las señales, correcto, pero vamos a corregir una aberración estática, o sea, de manera estática. Cuando son dinámicas, pues tenemos que alterar la estructura del material, que es lo que hacen las famosas lentes intraoculares. Cuando abren el ojo, insertan una lente y entonces podemos modificar el mismo ojo, la tensión va a hacer que se adapte la lente. Pero en el caso, cuando van por fuera, cuando es una lente convencional que puede servir también para un componente óptico, para un arreglo experimental, no solamente para corregir la visión, son estáticas. Entonces, la ventaja de utilizar los metamateriales es que, como les había puesto acá, nosotros podemos diseñarlos para que al modularlo a través de campos eléctricos o magnéticos, vamos a poder sintonizar su respuesta. Y entonces podríamos ir modulando las aberraciones con el paso del tiempo o adaptarlas. ¿Cuál es el problema hasta aquí? Que todas las metalentes funcionan en una banda espectral muy corta. No podemos todavía diseñar lentes de estas escalas, de escala nanométrica, que que operen, digamos, en todo el visible. Si alguien les dice eso, pues no se la crean, porque la aberración cromática con las metalentes es muy alta. ¿Por qué? Porque son estructuras que trabajan de manera subdifractiva, ya no son con difracción de la luz.
Entonces, las aberraciones cromáticas son menores que las de una lente convencional, lo es, pero todavía no podemos hacer que una rendija que diseñamos, digamos, una metalente que se diseñó para operar en color verde, no va a operar de la misma forma para una rendija de color azul. Déjenme ver si por aquí traigo una imagen de una metalente. Aquí traigo una imagen. Esta es una metalente, la que está abajo a la izquierda. Esto es un diseño de una metalente. Aquí hay una metalente, o sea, que es un sustrato, hay unas rendijitas, se envía luz y se logra focalizar. Esta metalente, por ejemplo, fue diseñada específicamente para 808 nanómetros. Si nosotros le cambiamos la longitud de onda, lo que va a pasar es que el foco se va a recorrer, ya sea hacia adelante o hacia atrás, y entonces nos va a inducir una aberración cromática. Entonces, nosotros podemos corregir una aberración cónica, un tip, un tilt, lo que quieran, pero para una longitud de onda, para una banda espectral muy corta. Si queremos, o sea, el reto es cómo diseñar el metamaterial para corregir en diferentes colores. Y eso es algo que hasta la fecha no se ha realizado. O sea, hay muchos grupos, sobre todo el grupo de Capazo en Harvard. Ellos han clamado muchas veces de que ella es policromática y cada paper que sacan, ahora sí es policromática y ahora sí es policromática, porque no lo son, pero se está en el camino. Entonces, el reto mayor no considero que sea el diseño de las metalentes para corregir las aberraciones, eso es relativamente fácil. No porque sea sencillo, sino porque es en el régimen estático, pero cuando tenemos que modularlo y hacerlo en un amplio espectro de frecuencias, es ahí donde ya se convierte en un problema muy grande y eso es en lo que se trabaja, muchos grupos trabajan en ello. Nosotros utilizamos las metalentes específicamente para hacer acoplamientos o acopladores para los sistemas integrados. Pero vaya, en resumen, las metalentes se pueden utilizar para corregir cualquier aberración. Sí, es relativamente sencillo, solamente se tienen que calcular las estructuras de diferentes modelos. Nosotros tenemos un par de modelos que utilizamos para diseñar metalentes, donde simplemente empatamos la fase digamos, podemos decir, la fase de la luz incidente, que será la aberrada, y yo veo cómo modifico mis rendijitas o mis canalitos o mis estructuras para que me dé una fase de un frente de onda plano. Esas funciones, pues sí es lo que cuesta, pero pues ya las tenemos hechas y esas podemos diseñar lentes. El reto está en que estas lentes funcionen para diferentes longitudes de onda. Eso es todo el reto. Pero en ese camino andamos y hay muchos grupos también trabajando en eso, en hacer las metalentes de amplio ancho espectral. Muy bien, gracias, doctor, por su respuesta. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar algo? Adelante, Rodolfo. Sí, buenas tardes. A mí no me quedó muy claro, yo desconozco de este tema, pero de la aplicación en los chips, ¿cómo es? Si pudiera explicar un poquito más amplio o así como dicen con peras y manzanas, y el por qué, no me queda muy claro también el por qué no se ha comercializado esa tecnología. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cuál es el conflicto para que se comercialice o para que entre al mercado esa tecnología? Ok. Bueno, antes que nada, buenas tardes. La pregunta es muy buena porque nos tomaría todo un seminario completo entender el funcionamiento. Voy a empezar por la parte final para poder contestarte lo primero. ¿Por qué no se han comercializado? Ya ha habido varios intentos. Ha habido compañías que ya lo han hecho. De hecho, no específicamente con chips de este estilo, pero sí con otro tipo, que son sensores más básicos como estos, que ya se comercializan, sí, pero ¿cuál es el problema? Que tú para que puedas detectar, digamos, si yo quiero detectar específicamente, voy a poner un mal ejemplo, el COVID, si yo lo quiero detectar, ese virus del SARS-CoV-2, tengo que hacer un diseño de metamaterial, o sea, estas estructuras, que aquí las ven muy sencillas, pero no sé, no traigo suficientes imágenes, pero hay estructuras más complejas, esta que les acabo de enseñar, esta por ejemplo, estructuras muy complejas para cada tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que resuene específicamente por ejemplo, a SARS-CoV-2, tengo que hacer que resuene la frecuencia de resonancia del virus para que yo lo pueda funcionalizar a mi metal
Entonces tengo que buscar además un metal que sea compatible con los antígenos del SARS-CoV-2. Y en función de ello, pues empezar la funcionalización. Luego tengo que ver qué funcionalización específica o qué manera de funcionalizar, porque esta que les comento, esta es sencilla, la que es por ionización, es muy fácil, pero no sirve para todo tipo de proteínas o para todo tipo de anticuerpos. Entonces, es muy complejo desarrollar un solo chip para una sola enfermedad. Ese es el asunto que todavía no, donde no se llega al punto. Además de que la sensitividad de esto es, todavía hay parámetros que, digamos, te fijan. Tú tienes, cuando haces una prueba de PCR, debes de tener ciertos parámetros para decir, ¿tienes o no tienes la enfermedad? Bueno, esos parámetros no están definidos aún para este tipo de tecnología, es decir, para el tipo de láseres que se usan, todavía no tenemos definidos esos parámetros. Es un camino muy largo porque ya después que tienes el chip, ya lo demostraste, bueno, ahora toca ya el hacer análisis clínicos, etcétera, y eso toma mucho tiempo. Pero el por qué todavía no se han desarrollado es básicamente porque todavía no acabamos de dominar el tema de cómo interactúa la luz con los metamateriales. Todo esto que les digo, por eso está todavía en pañales. O sea, hay muchas propuestas que se han hecho y pues sí, pero no son... O sea, imagínate que tengas que comprar todo un aparatote solo para medir una enfermedad en específico. Cuando la idea sería que con un solo chip puedas medir diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, todavía estamos tecnológicamente lejos de llegar a eso. ¿Cómo funciona un biosensor? Este es específicamente para un biosensor, pero el principio de operación es el mismo. El principio de operación está en estas gráficas. Las curvas, ese es el mismo sensado. Ustedes pueden poner algo aquí encima y si se mueve se desplaza esta curva de transmitancia, es lo que te va a permitir detectar lo que estés midiendo. Específicamente estos cómo funcionan. Yo tengo una guía de onda. Una guía de onda pues es simplemente como una fibra óptica. Una fibra óptica es una guía de onda. Es decir, yo mando luz y la luz por esta fibra, por este canal, y se va a propagar a través de ella, no se va a salir de ahí. Eso es una guía de onda. Estas guías de onda nosotros las diseñamos para que estén en un chip, o sea, en un sustrato, en un pedazo, digamos, de vidrio, como el que les muestro acá. Aquí están estas guías de onda. Aquí hay estos canalitos. La luz se va a propagar por allá. Entonces yo mando, digamos, a la entrada de esta fibra óptica, yo mando luz blanca, un láser de amplio espectro, por ejemplo. Yo lo mando, se propaga por nuestras guías de onda y a la salida yo voy a medir, digamos, este es el esquema. Mando luz, la mando por una fibra óptica, por aquí está nuestro chip y a la salida yo mido la luz, el espectro de la luz a la salida del dispositivo. Y esta es lo que es mi línea de referencia. Luego, en otra guía de onda que ya tiene el metamaterial, voy a medir la señal. O sea, yo necesito tener esta señal referenciada a algo. Y en esta señal, de hecho, estas son mediciones experimentales de esto que les comento. Este es el espectro ya con los nanoalambres. Entonces, vemos este mínimo, este valle. Entonces, esta es la señal que va a medir nuestro espectrómetro después de que pasó por el chip. Mandamos luz con las fibras, pasó por el chip y a la salida lo mandamos a un espectrómetro y esta es la señal que mide el espectrómetro. Entonces, después, esa es en esta etapa. Nosotros ahora le ponemos la gota de saliva. Si en la saliva hay presentes los antígenos o los anticuerpos, perdón, que son compatibles con los antígenos específicos para la enfermedad, van a hacer que la resonancia, en este caso la resonancia plasmónica del metamaterial, es decir, piénsalo como un soldador, como un resorte. Yo le estoy poniendo más carga, evidentemente su frecuencia de resonancia va a cambiar. Entonces eso va a hacer que se recorra espectralmente la línea de luz. Entonces, esta medición de cuánto se desplazó el pico respecto a la señal cuando no había la saliva es lo que nos va a permitir decidir si hay o no hay este antígeno. Si le pusieron saliva y no se movió, es porque no está presente el antígeno específico. Ese es el principio de operación de un biosensor. Pero imagínate que en vez de querer meter algo biológico, tú quieres medir, digamos, temperatura. Pues sabes que yo quiero poner agua aquí y la pongo a 0 grados y voy a obtener una señal de referencia. Luego la caliento, al calentar, como hay un cambio térmico, va a inducir una perturbación en mi metamaterial y al interactuar con la luz va a hacer que el espectro se modifique. Entonces, ¿cuánto se recorra? ¿Cómo se modifica el espectro?
es lo que te va a permitir hacer una medición indirecta de la temperatura. Lo puedes usar para poner gases, para poder contaminantes del agua, para vibraciones. Es muchas las aplicaciones, pero depende de cada aplicación que tienes que diseñar un metamaterial específico. Por eso es que estamos todavía tan en pañales para la comercialización, porque los sistemas que hoy en día existen no justifican el gasto. O sea, digamos, yo quiero medir la temperatura, pues tal vez un termómetro te es suficiente. O una fibra óptica con sensores convencionales de temperatura te es suficiente. Porque esto es mucha tecnología para medir una variable que tal vez no sea tan relevante tener un sistema tan pequeñito. Pero ¿qué tal si yo el chip lo quiero poner, digamos, dentro del cuerpo humano? Ah, pues ya una fibra óptica ya no es cómoda, pero un chip tal vez sí. O sea, ese es el asunto, pero tenemos que diseñar cada metamaterial en función de la variable que queremos sensar. Por eso es que todavía estamos un poco lejos de la comercialización, porque todavía no estamos en la parte de la física, de entender la interacción de la luz con estos metamateriales. Todavía estamos acá y seguimos estudiando y estudiando, pero todavía no hay una ley, digamos, que te diga de manera universal, pues todos los metamateriales se deben de diseñar de esta forma para que te puedan medir todas las enfermedades. Todavía estamos muy lejos de eso. Todavía estamos aprendiendo cómo interactúan los fotones con los metamateriales. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al hacer ese censo, o sea, que se genere ese espectro, cuál es la probabilidad de que haya otro, por ejemplo, en la saliva, que haya otra sustancia, otro elemento que genere un espectro muy similar y que no sea la que se está buscando? ¿Qué tan probable sucede eso? Ahí viene, es muy buena pregunta, porque tú me dirás, bueno, en la saliva, pues no nada más hay COVID, ahí también puede tener alguien que llegó con gripa y alguien que llegó con no sé, alguna otra enfermedad común, pues cualquier otra enfermedad. Y todas están presentes en la saliva, digamos, hasta con glucosa alta llegó, porque todavía se puede llegar a medir la glucosa en saliva. Entonces, tú me dices, bueno, ¿y cómo si está todo aquí? Pues, ¿cómo voy a saber el espectro si se movió solo por el COVID o por lo otro? Aquí viene la belleza de la bioquímica, porque las proteínas, específicamente, hablando de este caso, por eso es que los sensores son muy bonitos, son la probabilidad de que un anticuerpo, o sea, estas proteínas, estas antenitas, se liguen con un antígeno que no es el suyo, es muy baja. Es cuando dicen la especificidad. La especificidad, por ejemplo, en las pruebas de PCR es de más del 90%, que quiere decir que hay una probabilidad de que más del 90% de los bichos que captó sean de COVID. O sea, aunque hay un mar de bichos aquí en la saliva, solamente los que son compatibles con los antígenos, o con los anticuerpos, perdón, con estas antenitas, solo eso se añaden. Las proteínas son muy específicas. Así funciona nuestro cuerpo. Las células cuando comen es porque tienen proteínas y esas proteínas no van a captar, por ejemplo, si tu torrente sanguíneo hay unas células y van a captar componentes de hierro. Solamente son compatibles para el hierro. Aunque estés en un mar de otros metales que tengas plomo, no se adhieren. Pero ese es básicamente por enlaces covalentes. Eso ya tiene que ver a nivel atómico. Son extremadamente compatibles. Eso ya es la maravilla de la evolución, ¿no? Que hemos evolucionado a tal punto que los anticuerpos la probabilidad de que sean compatibles es altísima solamente con un solo anticuerpo. Entonces, si tú funcionalizas tu material o tu metamaterial con anticuerpos que son específicos a COVID, aunque tú mandes poliomielitis, tú mandes, no sé, influenza u otra cosa, no se van a adherir. Entonces, si no se adhieren, no modifican la resonancia y entonces no hay cambio en la señal. Pero eso ya tiene que ver específicamente con los anticuerpos y antígenos. De hecho, es por eso que las pruebas rápidas las de antígenos, están basadas en esto, pero no son te dicen, ¿no? La probabilidad es solamente de que el 60% de que la prueba está bien hecha, sí, pero tiene que ver con esto, de que los anticuerpos que se utilizan
o sea, sí adhieren al COVID, pero también adhieren a otras cosas, entonces no son tan específicos. Te hablan de una especificidad del 60%. Mientras que un PCR es de mucho más del 90%, donde sí es súper específico, y ahí la probabilidad de que te falle la prueba es de menos del 5%, y en las de antígenos es una probabilidad, es casi un volado, ¿no? O sea, de que sirve o no sirve, pues quién sabe. Y es precisamente esta parte, por toda la química. Muy bien, muy interesante, muchísimas gracias. Muy bien. Abraham, Alejandro, adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Muy interesante la presentación. Conozco muy poco de los matemateriales, pero durante toda la presentación me estuve imaginando varias aplicaciones directamente así aplicadas en fibra óptica, pues, por ejemplo, recubrir núcleos de fibras para sensado, o cubrir la cara de una fibra para estar cambiando la polución en sí de la luz. Entonces le quería preguntar, ¿qué conoce así de trabajos actual de la aplicación de estos metamateriales directamente sobre fibras ópticas? Uy, pues hay un chorro. Y ahorita estoy buscando, aquí en estos dispositivos no traigo, pero sí hay mucho, mucho, mucho. Pero no es porque haya muchos que ya no haya más, o sea, insisto, todos están en pañales. Se han hecho, por ejemplo, las rejillas de Bragg que se hacen en fibras ópticas para hacer los reflectores o circuladores de fibras ópticas. Si se hacen con estructuras plasmónicas o metamateriales plasmónicos, vas a conferirle además propiedades de no reciprocidad. Entonces, por ejemplo, las rejillas de Bragg, cuando las grabas en una fibra óptica, te dan un ejemplo. Lo grabas y entonces es específico para una longitud de onda. Mandas otra longitud de onda y ya no te hace la reflexión o el circulador. Pero si te pones un metamaterial, lo puedes hacer para que lo sintonices para todo el espectro. Pones una rejilla, como son mucho más pequeñitas, en vez de que tengas una rejilla de Bragg para una fibra óptica, miden más o menos 3 centímetros. Imagínate que aquí lo puedes hacer en, no sé, en 1 milímetro, puedes poner rejillas para cada color, de manera que te va a funcionar siempre tu circulador para todo el espectro visible, y es mucho más pequeño. Y eso ya se ha hecho. Unos le busca el tema de rainbow trapping, el atrapamiento del arco iris, porque eso es lo que hacen. Y lo hacen con guías de onda, pero lo puedes pasar a una fibra óptica. ¿Qué otra cosa se ha hecho? Cuando clivas la fibra óptica, por aquí tenemos una imagen de una fibra óptica. En la cara de la fibra óptica, por acá, se pone el metal justo en la cara. Lo han hecho. Y ponen anillos, estructuras, anillos y con puntas, etcétera, que se utilizan para focalizar la luz, porque ¿sabes? La fibra óptica no te enfoca la luz. Una vez que se le dé la fibra, se esparce la luz, se difracta y pues otra vez queda medio, pues regresa a su estado normal, ¿no? Pero si yo pongo una microlente, por ejemplo, una metalente, específicamente en la punta de la fibra óptica, puede hacer que ahora funcione como una microlente. De hecho, las lentes que utilizamos para estos experimentos, en el laboratorio nosotros usamos microlentes fibradas o fibras que tienen microlentes a la salida. Pero esas microlentes se fabrican con métodos químicos, etcétera, pero se pueden poner metalentes plasmónicas en las salidas de las fibras y te permiten focalizar la luz. Y eso se usa mucho, por ejemplo, para estas técnicas de medición, para el SNOM, para todo este armatoste. Colectuamos la luz para medir esto. Se puede hacer a través de fibras ópticas. Se pega una FM, un microscopio de fuerza atómica, se pega aquí en vez de poner una punta metálica, pones una fibra óptica con esas lentes y con eso vas midiendo y capturando luz y eso ya se hace. De hecho, las fibras ópticas con lentes plasmónicas, ya hay una compañía que ya las vende, pero específicamente para aplicaciones de microscopía de barrido. ¿Qué otra cosa se ha utilizado en fibras ópticas? Los reflectores, bueno, todo lo que son rejillas, sensores también plasmónicos, simplemente en la fibra óptica se pone un pedazo, una losa, digamos como esta de aquí. O sea, en vez de que esté en una guía de onda, se pone así una lucita de metal en la fibra óptica y vas a poder ver estas resonancias plasmónicas. Es un sensor mucho más rápido, mucho más sencillo, pero ahí lo tienes en vez de que sea un metamaterial nanoestructurado, simplemente tienes una nanolosa de oro. Pero esos sensores también ya se han hecho. Esas son, bueno, ahorita las que me vienen a la cabeza.
Pero hay mucho trabajo también en fibras ópticas. Todo esto, lo que hacemos nosotros, para nosotros las fibras ópticas son indispensables porque necesitamos excitar nuestras guías de onda. Y una guía de onda es exactamente lo mismo que una fibra óptica, pero está en un chip. En vez de que sea una fibra, es en un chip. Y entonces eso para términos de fabricación es un poco más sencillo, porque no deja de ser un reto, pero hacer esto todavía sobre una fibra óptica, pues cuesta mucho más trabajo, pero sí es posible. Entonces, sí hay muchos también aplicaciones. Digo, de las que me acuerdo ahorita son esas, las lentes para las fibras ópticas, para el SNOM. Están las rejillas de Bragg para hacer circuladores de amplio espectro y los sensores plasmónicos simplemente por metalización de las puntas. No, sí, sí, suena que mucho trabajo porque pues, dice que esto se empezó desde el 2011 y pues sale un artículo y pues con eso se sacan muchas ideas, vuelan las cabezas. Así es. Sí, toda esta área es muy nueva, o sea, la metafotónica per se. De todo lo de plasmónica, insisto, desde los 80 se empezó ya cuando surgieron básicamente la nanofotónica surge por esto, por hacer la litografía de los electrones cuando fue posible hacer esto. Esto es básicamente un cañón de electrones y que se usa para hacer todas las estructuras. Y los primeros microscopios electrónicos de barrido se fabricaron para de los años 80, en el 82, si no me recuerdo. Pero el cañón de electrones, esto existe desde 1905. El problema es que no teníamos un sistema para posicionar tanto el haz como las muestras. Entonces, cuando vienen los piezoeléctricos, que es en los años 60, en 1960, y luego los microcontroladores en los 70, hasta los 80 se crean las primeras platinas de microposicionamiento y después de nanoposicionamiento, y por eso hasta finales de los 90 es que empieza el boom de la plasmónica, porque ya lo podemos fabricar, ahora sí. Todo lo que teníamos en teoría, vamos a empezar a hacerlo. Y ahí aparecen todos esos estudios. Ya hasta más o menos en 2011 es cuando aparece por primera vez el término metafotónica para agrupar todo esto. Pero aún así, o sea, toda esta área de plasmónica, metamateriales y demás hacia fibras ópticas, o sea, es muy nuevo. Entonces hay demasiado por hacer y sobre todo por entender, porque uno dice, yo propongo esta idea con eso, ¿y por qué no sale? Es que es una física muy nueva, es muy nueva, ya los conceptos que tengan de física, bueno, de óptica tradicional cambian, lo siguen aplicando, pero el comportamiento muchos comportamientos son nada intuitivos. La óptica, si algo tienes que dices, bueno, tengo una lente, enfoco la luz, entonces voy a ver un puntito de luz. Es muy intuitiva la óptica, pero cuando vamos a esta escala pierde todo su carácter intuitivo, o sea, es así, empiezas a ver cosas que dices, ¿y esto por qué sale así y demás? Y es por eso por eso todavía está en pañales esto, porque todavía no acabamos de entender toda la física detrás de la interacción de la luz con los metamateriales a escala nanométrica. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar? Adelante, Jacobo González. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por su presentación. Y quisiera saber si actualmente en donde está realizando la investigación tienen algún tipo de sensor que ya haya sido funcional y para que ya sea magnetismo o electricidad o algo, o alguna especie química que lo tengan funcionando. Sí, es buena pregunta. De los sensores integrados específicamente, estos, como estos, la fabricación no la podemos hacer aquí, no tenemos sistema de fabricación. Esto es muy costoso, estos los hacen allá en Francia, por eso tenemos tantas colaboraciones, pero estos nos hacen allá en Troyes, en Francia. Pero los que sí tenemos acá, que son, tenemos tres, mira, son muy parecidos a este esquema. No tengo imagen, pero es muy parecido a esto. Es un prisma, que son los famosos sensores, los SPR. Básicamente es un prisma con un sustrato donde se ponen diferentes materiales plasmónicos y estos los hemos utilizado para sensar temperatura de agua. Los hemos usado para medir capas lipídicas. Específicamente estas capas lipídicas de lo que usamos son lípidos que se encuentran en los pulmones. En nuestros pulmones, una capa lipídica que es la que nos permite absorber el dióxido de carbono. Entonces, estos lípidos, que no me acuerdo el nombre, los funcionalizamos y pudimos medir precisamente
el atrapamiento de bichos a través de esas proteínas de las capas lipídicas, que no me acuerdo, es que tiene un nombre, es por números. Estas capas lipídicas ya no tienen nombres de personas, sino por códigos, pero eso ya lo medimos. Y este sistema, el ATR, para detección de plasmones o para sensores de plasmones, este es uno de los caballitos de batalla, ahí lo tenemos montado casi siempre. Y aquí es básicamente de que si te interesa medir algo, bueno, nada más tenemos que ver cómo funcionalizamos la película y medimos la medición. Ahorita lo acabamos de dar un upgrade a este sistema, ahora podemos medir no solo una longitud de onda, sino con un láser supercontinuo y tenemos ya mediciones muy, muy padres porque ya pues medimos en todo el espectro. Pero sí, sistemas como estos los tenemos. No son sistemas, eso sí, portátiles. No, todavía no llegamos a esto, todas son de laboratorio. Entonces, es decir, tú quieres medir algo, sí hay que venir al laboratorio porque no podemos llevarnos todo el laboratorio a otro lado. Pero esto es a lo que vamos, esto es lo que estamos trabajando, en empezar a miniaturizar todo esto, hacerlo portátil. Todavía no llegamos a sistemas portátiles, pero sí tenemos sensores o dispositivos para sensado, sobre todo estos basados en ATR. Y también tenemos en TPL, pues conocemos medio fluorescencia de puntos cuánticos también. Pero son sensores todavía de laboratorio, o sea, los equipos grandotes de laboratorio solo para medir algo. Todavía no llegamos al portátil. Pero sí, cuando gustes y dices, oye, yo quiero medir tal cosa, y podemos, si es compatible con el ATR o el SPR, así se le denomina esta técnica, lo podemos hacer porque eso sí lo tenemos y ese siempre está funcionando. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Y de qué? Bueno, pues muchas gracias, doctor. Agradecemos su participación y le haré llegar por ahí una constancia. Muchas gracias y bueno, pues a todos agradecerles nuevamente su participación y nos conectamos la próxima semana. Hasta luego y gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación.